todos y a todas, queridos buscadores de la armonía. Una vez más en este canal tenemos un nuevo episodio de las tertulias. Este es muy especial porque llegamos al episodio número 20. Así que muchísimas gracias por vuestro apoyo en todo este recorrido, que 20 programas ya es un paso. Y para celebrarlo, este programa tenía que ser especial y tenemos que tener un invitado especial. Muchos me pedisteis el año pasado que lo volviéramos a traer aquí a las tertulias y muy amablemente ha accedido a cedernos un ratito de su tiempo para compartirlo con todos vosotros. Así que una vez más, sobran las presentaciones, tenemos en el canal a Emilio Carrillo. Hola Emilio, muchísimas gracias por venir otra vez. Fue un placer tenerte en episodios anteriores y un placer volverte a tener aquí, que les va a encantar a todos los seguidores de este canal. Muchísimas gracias, Isabel. Muchísimas gracias por invitarme nuevamente. Es un placer compartir contigo y con todas las personas que siguen tu canal. Y enhorabuena por esos 20 programas. Efectivamente, el tema... Lo difícil, me decían antiguamente algunos maestros, no era el comienzo, era el mantenimiento. Y efectivamente, tú estás manteniendo y cada vez haciéndolo con más conciencia. Así que enhorabuena, Isabel. Sí. Gracias, Emilio. Pues nada, se hace camino al andar, que decía Machado, y en eso estamos todos, ¿no? Caminando y marcando con nuestros pasos ese surco, ese camino de la vida, sea lo que sea la vida. Bueno, como le comentaba hace un momento a Emilio, este programa va a tener un tinte geopolítico. Empieza un nuevo curso y nos adentramos ya en un mare magnum de cosas que están pasando en el mundo a nivel social, y vamos a hablar un poco de la parte geopolítica, ya que Emilio ha sido experto en todo este tema, y luego hablaremos un poco más del componente espiritual, cómo enfocar estos tiempos que nos vienen y que estamos viviendo de fuerte marejada desde el equilibrio, desde la consciencia y desde la calma. Así que, sin más dilación, bueno, algunas personas llaman a este tiempo que estamos viviendo el Kali Yuga, otros el Apocalipsis. Estamos en una lucha del bien contra el mal a muchos niveles. Entonces, ¿nos puedes contar desde tu punto de vista, Emilio, qué pasa? ¿Qué época estamos viviendo? ¿Qué narices está pasando aquí? Se ve muchísima confusión a todos los niveles, desorientación, está todo el mundo perdidísimo. Cuéntanos, ¿en qué estamos inmersos? Bien, antes que nada, querida Isabel, yo no estoy en posesión de la verdad, como me gusta insistir, no quiero convencer a nadie de nada. Sí es cierto que desde hace muchos años llevo a cabo una labor de estudio, de aportaciones de maestros, de maestras, de grandes tradiciones espirituales y de escuelas filosóficas, y con todo ese bagaje y mi propia experiencia personal, lógicamente, creo que se puede resumir de la siguiente manera. La humanidad está viviendo el fin de un ciclo muy prolongado, un ciclo muy largo que está llegando a su final. Por ejemplo, Cristo Jesús ya nos lo advirtió. Si uno se va a los evangelios cristianos, en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo nos dice Cristo Jesús: os voy a hablar del final de esta generación humana. Esta generación humana que termina es el fin de un ciclo, para que arranque otro ciclo. Y ese ciclo que arranca es un ciclo que podemos denominar que es de una mayor vibración, y que en ese ciclo de mayor vibración se configurará una nueva humanidad que vivirá de una forma radicalmente distinta a esta, porque no lo hará ya desde la parte, vamos a llamarle, perecedera del ser humano, nuestro pequeño yo, nuestra personalidad, sino que será capaz ya de empezar a vivir desde los atributos y cualidades de aquello que hay en nosotros que no conoce la muerte, con el nombre que le queramos dar. En el cristianismo sería nuestra dimensión álmico y espiritual. Con lo que estamos viviendo, a mi modesto entender, el final de un ciclo, de una generación, para que arranque una nueva generación que, desde luego, creo que ya en estos momentos late en el corazón y brilla en el alma de muchas personas, y que muchos esperamos no con ansias, pero sí, evidentemente, sí esperamos desde el punto de vista de poner fin a un ciclo, el que todavía estamos, que está claramente agotado, un ciclo que nada más que hay que mirar a uno mismo y a nuestro entorno para darnos cuenta que lo único que está trayendo ya es dolor, es sufrimiento, y no es capaz de dar
más de sí, ni siquiera con los adelantos tecnológicos, ¿no? Que finalmente cambian un poco la superficie y la forma, pero el fondo sigue siendo el mismo. Tantas personas sufriendo, tantas personas con dolor, tantas personas con ansiedad, tantas personas con estrés. Dependiendo de la parte del mundo donde vayamos, nos encontramos que prevalece un sufrimiento u otro. En un sitio es el hambre, en otro sitio es la guerra, en otro sitio es la ansiedad. En todo Occidente es el estrés y una dinámica de vida alocada donde siempre vamos corriendo pero no sabemos a dónde. Todo esto es una manifestación de que este ciclo en el que estamos es un ciclo que está agotado, y lo que estamos viviendo es la transición, podríamos decir, los preámbulos de la transición a un nuevo ciclo humano. Volviendo al ámbito cristiano, ahí se le llama la parusía, es el fenómeno de aumento vibracional que configura la nueva humanidad, y también se le denomina el corte, porque se nos habla de que evidentemente participar en el nuevo ciclo humano no es obligatorio, es decir, no se va a acoger a las almas encarnadas, es decir, a las personas, para forzarlas a pasar al nuevo ciclo, sino que será una decisión en libre albedrío que tendrá que tomar cada uno, y esa decisión se hace a través, seguramente al final, en la parte final que tú has anunciado, tendremos ocasión de verlo, se hace a través no de la teoría, sino de la práctica de vida. Es como se elige el participar y el ser semillas activas de esa nueva humanidad en una tierra restaurada, de ese nuevo ciclo humano. Y supongo que para llegar a ese nuevo ciclo, a esa transformación de la humanidad, todo lo viejo, lo que conocíamos, debe ser destruido o transformado, ¿no? Y por eso crees que estamos en este periodo en el que, fíjate, estamos prácticamente al borde de una tercera guerra mundial, según parece, que es de eso te quería preguntar, sobre tu punto de vista de esta situación de tensión geopolítica, social, económica, que va aumentando, 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 y da la impresión de que el sistema tal y como lo conocemos del mundo occidental está a punto de colapsar. ¿Nos puedes contar tu punto de vista al respecto? Ciertamente, lo que estamos viviendo y vamos a vivir cuando hago referencia al final de una generación humana para que comience un nuevo ciclo, eso no es un castigo, ni es una mala noticia. Es una maravillosa noticia, es toda una bendición. Es decir, que este ciclo, bueno, que ha tenido su sentido evolutivo, porque todo tiene su porqué y su para qué, pero que este ciclo tan prolongado que está en estos momentos en sus estertores con tanto dolor y con tanto sufrimiento, como decía antes, concluya, eso no es una mala noticia, es algo maravilloso que también, como indicaba hace un momento, ya late en el corazón y brilla en el alma de muchas personas. Igualmente creo que es importante que tengamos en cuenta que cuando se habla de final de un ciclo, ya los maestros y maestras hace mucho tiempo nos lo enseñaron, el tiempo, lo que llamamos tiempo, Isabel, tiene dos grandes manifestaciones, el tiempo material y el tiempo espiritual. Por ejemplo, los sabios de la antigua Grecia al tiempo material lo llamaban cronos, de donde viene cronómetro, los calendarios, en fin, el tiempo convencional que marcha de forma lineal. Y también hablaban de kairos, que es el tiempo espiritual. Y ellos nos decían que cuando estemos en nuestro desenvolvimiento evolutivo, vamos a llamarle normal, el protagonismo es de Cronos. Cronos es el que lleva la batuta. Pero cuando nos acerquemos, como si fuera el lecho de un río, como si fuera el curso de un río, cuando nos acerquemos al final del ciclo, para que se inicie otro ciclo, podríamos decir que aquí hay una catarata, ¿no?, que es lo que marca el final del ciclo y el inicio del siguiente, Kairos es el que toma el manto. Es decir, Cronos pasa a una segunda posición y es Kairos, el tiempo espiritual, el que toma el mando. Y Kairos no es lineal, no es siempre igual. Segundos, minutos, horas, días, semanas, meses, años, no. Kairos se acelera, es un tiempo de aceleración. Y ese tiempo de aceleración conlleva que en nuestro discurrir cotidiano pasen dos cosas. Sentimos un removimiento, porque claro, el lecho del río, como se va acercando a la catarata, se empieza a remover cada vez más, mucho removimiento, y junto con el removimiento, aceleración. El sentimiento de que todo pasa muy rápido, de que el tiempo vuela, ¿no? Aceleración y removimiento, removimiento y aceleración son señales de que estamos precisamente inmersos en el final de esta generación humana para que arranque cuando corresponda una nueva generación.
Y junto con eso, y esto va ya más a la mano de lo que es tu pregunta, lo que otras tradiciones, por ejemplo, tradiciones mesoamericanas o de América Latina, como la tradición maya, llamaron la sala de los espejos. Es decir, el anuncio de que cuando estemos precisamente en ese momento de final de un ciclo, para que cada uno en libertad, en libre albedrío, elija el camino, si quiere de verdad participar en ese nuevo ciclo humano o se queda anclado, no se queda de alguna forma pillado, apresado, pero por decisión propia en el antiguo ciclo, para que esa decisión sea una decisión consciente, todo tiene que estar a la vista. Es decir, la sala de los espejos es una preciosa metáfora del hecho de que en momentos como los que estamos viviendo, todo está a la vista. Eso sí, para el que quiera ver, claro, porque eso también es una decisión de cada uno. Ahí están las cosas cada vez más evidentes para el que quiera ver. Y ojo, cuando hablamos de que está todo a la vista, no solamente lo colectivo, que por supuesto, sino también lo personal. También en tu propia vida, también en tus conductas y en tus comportamientos. Entonces, cuando unimos la sala de los espejos con el protagonismo de Kairos, con el removimiento y la aceleración, pues nos encontramos un cuadro que dibuja muy bien la realidad que estamos viviendo en estos momentos, que efectivamente es una realidad donde los removimientos, la aceleración, donde lo que ha estado escondido, estrategias, estratagemas, manipulaciones, tensiones, todo cada vez está más a la vista y claro, todo esto a su vez, como no se viva con conciencia, que es la clave, origina mucha confusión, origina mucha frustración y puede originar mucho abatimiento en las personas. De ahí que es muy importante que razonemos, porque es muy importante la trascendencia y el discernimiento, la trascendencia para tener una visión de la vida que no se quede en lo superficial y material, y el discernimiento porque hace falta usar nuestras capacidades intelectuales, nuestras capacidades de lo que se llama en psicología la mente abstracta, ¿no? Los niveles superiores de la mente que nos permiten desde la sed de verdad entender lo que está ocurriendo. Es muy importante esto porque ciertamente este final de ciclo va a estar marcado por tensiones y removimientos cada vez mayores. Y además, para colmo, para cerrar esta respuesta a tu pregunta, hay en esta humanidad personas interesadas en que ante el nuevo ciclo el menor número de personas en libre albedrío puedan participar en él. Y eso ya completa el cuadro. Es decir, no es solo que estemos terminando un ciclo para que inicie otro con todo lo que conlleva esa transición en los términos que estoy exponiendo, sino que en esta humanidad hay gente que lo que quiere precisamente es que sabiendo todo esto, porque lo saben muy bien, el menor número de personas participen en el nuevo ciclo y se queden como anclados y anquilosados en la realidad que estamos viviendo. Esas gentes que están empeñadas en esos, además, son aquellos que en estos momentos dominan el sistema socioeconómico y a través del dominio del sistema socioeconómico también controlan el entramado político e institucional a escala internacional, a escala mundial y controlan el complejo tecnológico militar. Y están utilizando todo ese poder y todos los resortes reales y potenciales que tienen a su mano para que la confusión, para que el abatimiento, para que la inconsciencia sea lo que prime y el menor número de personas posibles puedan participar de algo tan maravilloso como el poder vivir la transición y el poder realizar ya una práctica de vida en un ciclo humano que será comparado con este radicalmente ejemplar. Y en este punto estamos, un punto, por tanto, donde esas tensiones que tú comentas no son casuales. Tienen como telón de fondo la transición de ciclo, pero también tienen como telón de fondo manos que están actuando para originar precisamente todavía más tensiones y más conflictos para que el miedo, la inseguridad y la incertidumbre nos ciegue y nos impida ver la maravilla del momento que estamos viviendo. Exacto. Además hay como una especie de energía o tensión en el ambiente
que se nota que es como una especie de corriente que arrastra, ¿no? Esa sensación como de presión, de carga, de abatimiento, lo que estás diciendo tú, y a la vez como de crispación y de incluso de agresividad en el ambiente. Entonces, ante eso, cuanto más una persona pueda elevar su vibración, mantener ese discernimiento que es clave, estar conectado con su corazón y sobre todo estar atento, mejor, ¿no? Más fácil le va a ser distinguir las marionetas en esta gran obra de teatro y los decorados, por decirlo de alguna forma. Muy bien expresados, es una metáfora muy, muy cierta, Jezabel. Es muy importante en esto, siempre lo ha sido, pero claro, en estos momentos que estamos viviendo, es muy importante la confianza en la vida, que confiemos en la vida, que seamos conscientes de que la vida, porque la vida mía, la vida tuya es la vida, no es algo ajeno a nosotros, la vida y la vida de cada uno es lo mismo, forma parte de lo mismo. La vida es nuestra mayor aliada, la vida siempre nos abraza, la vida siempre nos ama, la vida siempre nos apoya. Que seamos conscientes, usando el discernimiento, de que muchos acontecimientos que estamos viviendo en lo colectivo y también en lo personal, tiene que ver con ayudarnos precisamente a que en libre albedrío nos demos cuenta y tomemos decisiones conscientes que nos ayuden a participar, a ser agentes activos y finalmente participar en ese nuevo ciclo humano. Nada ocurre por casualidad, todo tiene un porqué y un para qué, todo tiene un sentido profundo. Esa confianza es básica, es esencial. Es fundamental, Jezabel, que por favor no nos encadenemos a nuestro pequeño yo. Este Emilio de turno es muy importante, para mí es muy importante. Bueno, es mi soporte vital precisamente para poder vivenciar la experiencia humana. Pero todos somos más que el Emilio de turno. Tú eres más que Jezabel, yo soy más que Emilio. El recordatorio de eso, si antes hablaba de la confianza, esta visión trascendente de nosotros mismos, que en nosotros hay un componente que no conoce la muerte, que cuando se produce la muerte física sigue vivo, que en nosotros hay, por tanto, una esencia más allá de la apariencia, con el nombre que le queramos dar a esa esencia, el que cada uno considere oportuno, eso también es crucial. Confianza en la vida y visión trascendente de la vida y de uno mismo. Y con esos dos pilares de la confianza y de la trascendencia, intentar sobre esas herramientas que la armonía, el equilibrio, la tranquilidad, el sosiego, se haga presente en nuestras vidas. Me gusta utilizar el símil, tú lo sabes, de que estamos viviendo un huracán de magnitud aceleradamente creciente, cada vez más. De hecho, esos que dominan este sistema tienen perfectamente dibujado el mapa de botones que van a ir tocando y pueden tocar en cualquier momento para originar ese miedo, esa inseguridad y esa incertidumbre a la que antes hacía referencia, para configurar lo que ellos llaman un nuevo orden mundial que tiene como finalidad básica, no es política, no es económica, no es espiritual. Su finalidad básica es enfriarnos como seres humanos. Su finalidad básica es que olvidemos que tenemos una esencia y nos apresemos y nos aferremos a la apariencia, que nos convirtamos a través del denominado transhumanismo, utilizando las tecnologías de una forma perversa, porque las tecnologías pueden ser utilizadas de forma consciente y maravillosa. Es el caso con tu canal. Pero ellos están empeñados en utilizar las tecnologías de manera perversa para configurar un estadio y una situación donde lo virtual, lo artificial, el aislamiento, los recelos sean lo que primen. ¿Con qué objetivo? De que olvidemos nuestra parte imperecedera. Es decir, el ser humano, que es una perfecta conjunción de esencia y de apariencia, lo que a mí me gusta de hablar de conductor imperecedero y del coche, que es nuestro vehículo físico, emocional y mental para vivir la experiencia humana, que es perecedero. Pues bien, el ser humano, que es una perfecta conjunción de lo imperecedero y de lo perecedero, que olvidemos lo imperecedero y nos quedemos solamente en el coche, con lo cual ya no seremos humanos. Estaremos renegando de nosotros mismos, de la parte de hecho más importante, porque es la que no es efímera, es la que es imperecedera, y nos convirtamos
en infrahumanos. Ellos, por tanto, tienen objetivos muy claros, muy bien definidos y van con su guía que tienen ahí como telón de fondo, siempre con palabras muy grandilocuentes, son muy avezados en eso, palabras muy bellas para llevar a cabo acciones absolutamente malvadas y perversas. La Agenda 2030 tiene mucho precisamente que ver con esto, ¿verdad? Pues bien, ellos con toda esta dinámica lo que intentan es ir originando un estado de ese nuevo orden mundial donde el ser humano transhumano vaya perdiendo su cualidad verdadera para quedar aferrado a su pequeño yo, a su coche, y tiene una serie de mecanismos, de botones, que ellos mismos lo describen, porque todo está a la vista, querida Jezabel, todo está a la vista. Hay un informe de marzo del año 2023 de Naciones Unidas, que está en su web, que se llama Plataforma de Emergencia, donde se describen todos los posibles shocks globales que se pueden provocar y que pueden suceder. Y ahí está todo perfectamente enumerado. Ya no solamente las guerras, las pandemias, las tensiones y los conflictos geopolíticos. No, ahí se habla de una enorme, es casi una docena, ¿no?, de posibles botones, donde también hay fenómenos que provienen, la posibilidad de fenómenos que provienen del espacio exterior, ¿no? Cosa que cuando lo lees te tienes que refregar los ojos porque no da crédito. Es decir, un informe oficial que hable de fenómenos que pueden desestabilizar el sistema procedente del espacio exterior, ¿a qué están haciendo referencia? Todo esto lo tienen claramente catalogado, por así decir. Ahora, el 21 y el 22 de septiembre, se celebra la denominada Cumbre del Futuro, convocada por Naciones Unidas, es decir, ya conforme estamos nosotros compartiendo este coloquio, está a punto de celebrarse, y esa Cumbre del Futuro tiene como objetivo aprobar a nivel mundial un pacto del futuro donde todo esto todavía queda más claro, porque estamos en la sala de los espejos, con lo que ellos saben perfectamente los botones que tienen a su disposición y los van a ir tocando en todo lo necesario. Cuando vean que es preciso, pertinente para sus objetivos, no me cansaré de repetirlo, meter miedo, meter inseguridad, meter zozobra, meter inestabilidad, porque esa es la forma de sembrar inconsciencia, esa es la forma mejor de dificultar o de casi bloquear el camino de la consciencia. Ellos lo van a hacer. Por tanto, creo que tenemos que estar preparados para cualquiera de estas cosas, querida Jezabel. Estamos en un huracán de magnitud aceleradamente creciente. Tenemos que ser conscientes que esto no es una mala noticia, sino que es maravilloso porque es la antesala de algo que anhelamos desde nuestro ser interior hace ya mucho tiempo, por cierto, y a partir de ahí intentar situarnos en el centro del huracán, porque en el centro de un tifón no hay viento. En el centro de un tifón la temperatura es cálida y el cielo está despejado. En el centro del tifón. Debemos colocarnos en el centro del tifón para vivir este huracán de magnitud aceleradamente creciente con ese equilibrio, con esa armonía a la que antes hacía referencia, y eso tiene que ver con la confianza en la vida y tiene que ver con una visión trascendente. Como no tengamos estos agarres bien fijos en nuestra vida, como nos falte la confianza, el entendimiento de que todo tiene un sentido profundo y un porqué y un para qué en lo general y en lo personal, o nos falte la visión trascendente de nosotros mismos y de la realidad, va a ser muy difícil, porque ese huracán nos va a llevar a un estado simplemente eso de ansiedad, de estrés, de zozobra y de incomprensión absoluta de lo que está ocurriendo. Es que es un poco caótico, pero fíjate, el diamante se crea cuando está sometido el carbono a altísimas presiones. Entonces yo recomendaría a las personas que nos ven eso, que aprovechen todos estos tiempos tan convulsos y los que nos vendrán, para intentar en medio del caos encontrar ese ojo del huracán que has dicho tú, Emilio, que es un símil muy gráfico y muy acertado, dentro de cada uno de sí mismo, e intentar en ese proceso conocerse a sí mismo para conectar con esa esencia y darse cuenta de que la identidad que tenemos es completamente ilusoria. Ir más allá, para lo que has dicho, soltar y desapegarse de todo. Y a raíz de esto te quería preguntar una cosa. Muchos conocemos el poder del símbolo y de la ritualística, puesto que todo es vibración. Pero ¿qué
¿qué sentido crees que tiene y qué interés tienen las élites en exponer a través de aparentes exhibiciones supuestamente artísticas, como por ejemplo la ceremonia de inauguración y de clausura de estos Juegos Olímpicos, que fue una cosa bastante espantosa para quien tenga ahí un poco de sentido de la estética, ¿no? Pero ahí había un poco de Agenda 2030 mezclada con simbología apocalíptica, con cosas tremendamente oscuras y tenebrosas. ¿Por qué crees que hacen eso? ¿Qué buscan? Es como si de alguna forma contaran sus planes de forma eso, artístico estilizada. ¿Crees que es por algo relacionado con el libre albedrío o algo así? De decir a la gente, mira, os lo ponemos aquí y ya si no despertáis o nos dais cuenta es que, que sois tontos. O no. ¿Tú qué opinas? O sea, ¿cuál es tu punto de vista? Que es muy interesante. No, lo que es interesante, lo que has planteado, Jezabel. Las personas que dominan la minoría, muy exigua, ¿no? Eso que tú has denominado acertadamente élite, que domina el sistema socioeconómico, y como antes decía, son muy pocos, por cierto, muy pocos, porque la economía está en manos de muy pocas personas, cada vez de menos, por cierto, porque cada vez hay una mayor concentración de capital a nivel mundial. Esas personas que dominan el sistema socioeconómico, decía antes, que también controlan el entramado político institucional a nivel mundial, a nivel global. Los gobiernos ya no son gobiernos reales, están bajo la batuta de esos poderes económicos que son los que de verdad toman las decisiones importantes. Sí, las domésticas tontonas, entre comillas, que la tomen esos gobiernos, pero las fundamentales, las que de verdad son los pilares básicos de la sociedad, las toman ellos y los gobiernos no son sino marionetas a su servicio. Y también esos mismos que dominan el sistema socioeconómico tienen en sus manos todo el complejo tecnológico y el complejo militar. A partir de ahí, es muy importante, aparte de darnos cuenta de esto, que creo que ya es bastante evidente, porque ellos mismos nos están aportando estadísticas que ponen de manifiesto cómo unos pocos fondos de inversión, unas pocas grandes transnacionales son los que dominan la economía mundial. Esto cada vez es más evidente y ellos mismos lo están mostrando con mucha claridad. Lo que ellos todavía están no poniendo de manifiesto, pero lo pondrán, lo están haciendo no de manera directa, que lo harán, ahora lo están haciendo de manera indirecta, es que ellos tienen creencias espirituales. Y sé que esto puede causar sorpresa, que esta gente que están ahí maniobrando, originando tanto dolor y sufrimiento a nivel mundial, y no solamente a los 8.000 millones de seres humanos, sino a los reinos de la naturaleza, a la madre tierra, a tantos seres vulnerables e inocentes, que esta gente tiene creencias espirituales. Anda ya, hombre, esto sí que no me lo puedo creer. Pues sí, tienen creencias espirituales. Lo que ocurre es que sus creencias espirituales son involutivas, porque hay una espiritualidad evolutiva que es la que comúnmente llamamos espiritualidad, el intentar ser mejor persona, el intentar vivir de una manera más acorde con la realidad humana y con la realidad natural, en fin, lo que es la espiritualidad y la trascendencia evolutiva. Pero ojo, también hay una espiritualidad involutiva. Todas las tradiciones nos han hablado de esta espiritualidad involutiva con distintos nombres. En el ámbito occidental se utiliza el nombre de Satanás, de todos los ángeles caídos, demonios que están a su servicio, pero si nos vamos a otras tradiciones, a otras culturas, con distintos nombres nos están hablando de lo mismo, porque hay una espiritualidad involutiva. Y esta minoría que está ahí moviendo los hilos para configurar el nuevo orden mundial al que hacía referencia anteriormente, que tiene como objetivo primordial convertir al ser humano en infrahumano, para que no participe en la configuración del nuevo ciclo y en lo que el nuevo ciclo va a traer consigo, esa minoría tiene creencias espirituales involutivas y reverencian y adoran a las figuras espirituales involutivas, con nombres, por cierto, que vienen muy de antiguo. Ellos no hablan de Satanás, no hablan de los demonios, utilizan denominaciones que tienen que ver con los dioses sumerios, con determinadas deidades caldeas, pero que representan precisamente a lo que nosotros llamamos lo diabólico y lo satánico. El nombre es lo de menos. Ellos usan nombres
muy antiguos. Esto lo sabemos cada vez más porque hay mucha filtración de información. La plataforma Wikileaks, que ha sido tan perseguida, precisamente empezó a ser especialmente perseguida cuando empezó a difundir documentación sobre estas creencias espirituales involutivas de esa minoría que rige actualmente el sistema socioeconómico y a partir de ahí rige este mundo. Tienen creencias espirituales involutivas. La involución espiritual se caracteriza especialmente por los rituales. La espiritualidad de verdad no es ritualística. En este sentido, ojo, porque religiones que se consideran espirituales evolutivas caen en esta trampa con mucha facilidad. No. Lo ritual, las grandes celebraciones, las ceremonias pasionales, emocionales, eso tiene que ver con lo involutivo, no tiene que ver con la espiritualidad evolutiva. Con lo que estas creencias espirituales involutivas siempre han sido muy dados a la ritualística y al uso de la simbología. Y eso que ha estado hasta ahora como oculto se está poniendo a la vista porque estamos en la sala de los espejos. Aún no lo están haciendo directamente, es decir, no nos están hablando con claridad todavía, que lo harán, de la necesidad y de lo pertinente de dar un paso en nuestra espiritualidad hacia donde ellos quieren, pero ya indirectamente nos lo están mostrando. Y es evidente, es que no salimos de una cuando estamos en otras. Sí, en el Festival de Eurovisión se hizo sobre una cruz y sobre esa cruz se realizaron ceremonias satánicas. Allí hubo representantes de países, como por ejemplo los que representaron a Irlanda, que no es que salieran de cualquier forma, no, salían vestidos de demonios. Y la propia canción tenía como tema el juicio final y hablaban con claridad de cosas que aquí estamos apuntando. Y no habíamos terminado de sorprendernos aquellos que lo habíamos visto de alguna manera, y yo no lo había visto en directo, pero me llegaron las referencias y me pareció tan tremendo que me preocupé de verlo para confirmar que efectivamente era así. Lo mismo me ha ocurrido con lo de los Juegos Olímpicos. Yo no he visto la celebración ni de inauguración ni de clausura de los Juegos Olímpicos, pero cuando en la sala de los espejos empiezan a aparecer informaciones que te dicen, oye, ¿qué ha pasado esto? ¿Qué ha pasado aquello? Yo entré lógicamente para confirmar, para constatar, y lo que me encontré, como se le ha podido encontrar cualquiera, es una ceremonia claramente satánica, Isabel, donde lo de menos, fíjate, es lo de la última cena. Hombre, lo de la última cena es muy fuerte, es decir, que un momento crucial donde Cristo encarnado, donde Jesús de Nazaret, Cristo Jesús, se despide de sus discípulos en esa última cena, donde se hace una ceremonia de la comunión con Él, de la unión con Él, que es lo que se conoce como la Eucaristía, el pan y el vino, donde todo eso es el preámbulo además de su apresamiento, de su martirio y de su ejecución en la crucifixión, que todo eso se tome a mofa y la maravillosa última cena de Leonardo da Vinci, expuesta en Santa Gracia de Milán, sea recompuesta con figuras que desde el mayor respeto no venían a cuento y suponían una mofa sobre la última cena y sobre Cristo Jesús, eso es lamentable. Y además es lamentable cuando esos que hacen este tipo de mofa seguro que no la hacen con otras tradiciones. No, es decir, con otras religiones seguro que no lo hacen. Por ejemplo, con la segunda tradición religiosa más importante en Francia, seguro que no lo hace, porque ya en Francia un 12% de la población es musulmana. Seguro que con eso no hacen bromas, entre comillas, pero con Cristo Jesús ya aquellos salvajes hicieron mofa y escarnio hace 2000 años y ellos no tienen problema en seguirlo haciendo en la actualidad. Pero esto que ha llamado mucho la atención no ha sido lo más significativo. Lo más significativo ha sido la utilización de un caballo y la utilización de la figura del barquero. El caballo es el caballo pálido que se describe maravillosamente en el libro del Apocalipsis. Es el caballo de la muerte, es el caballo de la distopía. Y además, dicho hace ya mucho tiempo, no ahora, sino por las tradiciones, es la muerte a través fundamentalmente de las pandemias. Eso es lo que claramente plasma la simbología del caballo que tanto protagonismo tuvo en la ceremonia de inauguración. Y el barquero es el símbolo del submundo, del inframundo.
Es decir, de precisamente, por así decir, el ámbito, el hábitat donde los seres espirituales involutivos se encuentran y desarrollan su existencia y sus experiencias. Y fue enormemente fuerte cuando en el momento ya culmen, donde ya se hace la entrega de la llama olímpica, la última entrega para ya encender la llama olímpica definitivamente, es precisamente del submundo de donde emerge esta figura satánica, diabólica del barquero, que es el que viene con la antorcha y es el que da la antorcha al protagonista para que la encienda. Es tremendo, es decir, y podríamos seguir también con la ceremonia de clausura, donde también hay multitudes de signos y de símbolos que tienen la misma denominación, la misma seña de identidad. Pero todo tiene que ver, Jezabel, y termino, para lo mismo. La sala de los espejos. Todo tiene que estar a la vista. Y eso sí, claro, todo está a la vista para quien quiera ver. Habrá personas que nos estén escuchando a ti y a mí que digan, valiente tontería están hablando esta gente, vaya tontería que está diciendo este tal Emilio. Y yo lo respeto, ya lo decía antes, yo no estoy en posesión de la verdad ni quiero convencer a nadie de nada, pero yo pediría que abriéramos un poquito más los ojos, porque es que está todo cada vez más claro, cada vez está todo más a la vista. Y cuando vemos lo que sucede, lo importante además es no quedarnos ahí, sino que ver lo que de verdad está ocurriendo nos tiene que dar fuerza, nos tiene que dar fortaleza, porque la inconsciencia es el no ver. Y si empezamos a ver, el ver tiene que servir no para seguir en la inconsciencia a través del aturdimiento, del pánico, etcétera, sino que tiene que servir para la consciencia. Entonces, todo esto lo observamos con serenidad, con tranquilidad. Nos damos cuenta de sus estrategias, de sus manipulaciones, nos damos cuenta de los conflictos que provocan, nos damos cuenta de que provocarán también nuevos conflictos para intentar seguir que el rebaño vaya a donde ellos quieren llevarnos. Pero nosotros, tranquilos, ellos están a lo suyo, nosotros a lo nuestro. La comprensión del momento único en la historia de la humanidad que estamos viviendo, de configuración, no del nuevo orden que ellos quieren, no, sino de una nueva humanidad, ni más ni menos, y a partir de ahí llenarnos de confianza, llenarnos de trascendencia, llenarnos de equilibrio y de paz interior y tender la mano a tantas personas que siguen sin entender nada y que posiblemente entre tanto miedo, inestabilidad e incertidumbre le cuesta especialmente más trabajo percatarse de todo lo que aquí estamos comentando. Mira, no lo tenía en la lista de preguntas, pero a raíz de lo que has comentado, me surge una pregunta que quería hacer, a ver qué opinas. ¿Hasta qué punto en esta situación de gente dormida es responsabilidad de uno mismo el despertar o uno es víctima de estar dormido? Me explico. Hay mucha gente que dentro de que se consideran despiertos se burlan de los dormidos diciendo, pero parecen tontos o no despiertan porque no quieren. Y ahí siguen dormidos, pero a la vez muchos dormidos se sienten muy cómodos de estar dormidos y de hecho yo hablando con alguna persona intentando hacerle ver cosas ahí interesantes para pensar, me decía, no me cuentes nada que no quiero saber, con lo cual voluntariamente elige seguir en ese estado de duerme vela, por decirlo de alguna forma, en la vida, que por otra parte es muy cómodo y mucho más, es como dejarse llevar por una corriente plácida, pero claro, nunca es el que lleva el remo ni el timón de ese barco. Entonces, ¿hasta qué punto crees que el despertar es responsabilidad de uno mismo y que si uno no despierta es porque no quiere, o bien el que no despierta es una víctima del sistema, o bien hay una mezcla de ambas? Vaya pregunta. La pregunta, desde el punto de vista de lo que nos han enseñado en esa sabiduría de todos los grandes maestros y maestras, la pregunta es sencilla de responder. La vida es responsabilidad de cada uno al 100%. Esto no tiene vuelta de hoja. Tu vida es tu responsabilidad, mi vida es mi responsabilidad. Esto no tiene vuelta de hoja. Por tanto, no se puede caer en el victimismo. La inconsciencia, es verdad que hay una manipulación del inconsciente colectivo, que es como se llama en psicología, para mantenernos en la inconsciencia. Ahora bien, esa manipulación, esa confusión, esa niebla, por así decir, no quita bajo ningún concepto nuestra responsabilidad. Porque
Si hablábamos de que hay seres espirituales involutivos, que los hay, también hay seres espirituales evolutivos. Y los seres espirituales evolutivos no interfieren, cosa que sí hacen los involutivos. Aquí están, a través de esa minoría, haciendo de la suya. Los seres espirituales evolutivos no interfieren, pero mantienen los equilibrios. Es decir, la confusión, la niebla, la manipulación tiene un límite. Y ese límite es cuando pueda afectar al libre albedrío. La espiritualidad evolutiva ahí pone pie en pared y tiene fuerza y tiene poder suficiente como para que ese límite no pueda ser rebasado desde la espiritualidad que podemos denominar involutiva. Ese es el límite claro. Pueden confundir, pueden manipular, pueden echar humo, etcétera, etcétera, pero no hasta el punto de tocar lo sagrado, que es la libertad, el libre albedrío, ya no solamente de la persona, que por supuesto, sino de la dimensión imperecedera de nuestra dimensión álmica. Con lo que no valen excusas. Es decir, cuando llegue el momento de configurar la nueva humanidad, a la hora de participar en ella no valdrá el decir, es que me engañaron, es que me confundieron. No, vamos a ver, es verdad que aquí hubo una minoría que hicieron todo lo posible para echar humo. Pero en medio de ese humo siempre hubo luz. Y si tú no quisiste ver la luz, es porque te fue más cómodo quedarte en el ámbito del humo. La comodidad, el hábitat de confort, etcétera, etcétera. Hay una frase también en la tradición cristiana, una expresión que, hablando de este final de ciclo y para que se arranque el nuevo ciclo, hay una expresión que a mí siempre me ha llamado la atención desde que la conocí. Dice, será como en los tiempos de Noé. ¿Qué pasó en los tiempos de Noé? Bueno, en los tiempos de Noé, Noé estaba diciendo, oye, que va a venir una especie de gran tsunami, ¿no? Porque no fue un diluvio, fue un gran tsunami lo que ocurrió. Va a venir un gran tsunami como consecuencia, ya sabemos, del hundimiento de una parte de la placa continental. Va a venir un gran tsunami. Y bueno, el hombre advertía a la gente ¿qué hacía? Seguían a lo suyo, seguían en su vida rutinaria, en su cotidianidad y se negaban a percibir. Incluso cuando ya hubo en la atmósfera, por así decir, ya empezaba a notarse, tú lo decías antes, oye, es que se empieza a notar algo, es que se empieza a percibir algo. Pues en lugar de decir, oye, efectivamente, parece que algo está ocurriendo, que estos que hablan de que estamos ante el final de un ciclo para que a lo mejor tengo que considerar que lo mismo puede ser que de algún modo tengan razón. No, prefieren mantenerse en ese hábitat de confort, en esa dinámica, en esa inercia doméstica, que además también en psicología tiene un nombre, es la mentira existencial. Es decir, prefieren mentirse a sí mismos. Con lo cual, la gran mentira, Jezabel, respondiendo finalmente a tu pregunta, además de responder nuevamente de que la responsabilidad de la vida es de cada uno al 100%, ojo, porque el gran engaño no es el que hacen ellos. El gran engaño es el que hacemos nosotros mismos con nosotros mismos. Por favor, no caigamos en ese gran engaño. Me recuerda mucho lo que has explicado al mito de la caverna, que ya nos hablaba Platón, y es tremendamente gráfico, de esas personas que, bueno, es una caverna en las que están encadenadas con grilletes y van pasando siluetas sombreadas y se proyectan las imágenes en la pared. Y ellos piensan que esas imágenes que ven proyectadas, piensan que eso es la realidad, pero no es la realidad. Claro, es una ficción, que es un símil de lo que estaríamos viviendo ahora. Creemos que lo que es real en realidad no es más que un espejismo. Pero lo que hablábamos, hay uno, el protagonista de este mito, ¿no? Es el que suelta sus cadenas. Yo creo que de ahí viene ese latido interno de buscar la verdad, ¿no? Que es lo que la responsabilidad de uno mismo es escuchar ese latido interno que te está diciendo, oye, busca, ¿no? Busca que hay algo más y busca dentro de ti. Es el que sale de la caverna y de repente se encuentra con la luz del sol, con los verdaderos pájaros, los verdaderos árboles y la verdad le ciega, ¿no? Es lo que hablabas, ese ha tomado responsabilidad de sí mismo y se ha quitado los grilletes, ¿no? Las cadenas y ha buscado esa verdad. ¿Crees que vivimos como en una especie de granja? ¿Y para qué crees que vinimos al mundo? ¿Para experimentar o simplemente para ese acto de liberarnos y trascender a esos reflejos de esa caverna? Ciertamente, esa minoría que maneja el sistema, este mundo, es decir,
no este planeta maravilloso, no la madre tierra, no los reinos de la naturaleza, no, este mundo entendiendo como este sistema. Los que manejan este sistema evidentemente quieren tenernos como una especie de granja. Su objetivo, por irnos a una película que todos conocemos, es Matrix. Es decir, Matrix, la película famosísima Matrix, la gente vivía una realidad puramente virtual, era mentira. La gente estaba enchufada. No estaban viviendo, lo que estaban viviendo era una gran falsedad. Estaban viviendo algo virtual. Eso es lo que se pretende precisamente. Cuando se está avanzando en el nuevo orden mundial de la mano del transhumanismo, se quiere a la gente cada vez más enganchada a las tecnologías, pero no desde el punto de vista de que las tecnologías nos abduzcan, sino que nos hagamos como parte de ellas. Es decir, que nuestra vida pase a ser un simbiosis con la tecnología y que se nos promete, ya se está diciendo con claridad, oye, que en tu vida las cosas pueden ir irregular, pero no te preocupes, porque después llegas a tu casa, te enchufas a la realidad virtual, lo que va a pasar de aquí al 2030 con la inteligencia artificial, la realidad virtual y artificial va a ser sorprendente. Y ahí tú tienes tu mundo, ahí tú tienes tu avatar, ahí tienes tu metaverso, ahí tú no te preocupes, porque esa convierte en esa falsedad, conviértelo en tu realidad. Ahí es donde quieren llevarnos. Esa granja es la que ellos pretenden. Y con ese infrahumanismo de negación, de olvido de nuestra parte trascendente. Eso es lo que ellos pretenden. Ahora bien, esa pretensión de ellos es la de ellos, pero aquí estamos nosotros, ahí estás tú, aquí estoy yo, y mi vida es mi responsabilidad. Podría decir en ese sentido que también esto lo encontramos muy bien expuesto en la tradición cristiana, que con este mundo, con este sistema, tenemos que convivir. ¿Por qué? Porque es global, porque está en todos sitios. Y no nos tenemos que agobiar por eso. Es decir, este sistema nos obliga a la convivencia con él, porque hasta que se derrumbe, me parece bastante evidente que ya se le empiezan a caer muchos trozos, pero hasta que termine este ciclo, hasta que se derrumbe, es global y tenemos que convivir con él. Pero ojo, una cosa es la convivencia y otra cosa es la connivencia. La connivencia significa hacer tuyo este mundo. Oye, una cosa es que tengas que convivir y otra cosa es que tú hagas tuyo ese mundo. No sé, es como si tuviéramos que convivir en un piso de estudiantes y conviviéramos con varias personas. Bueno, una cosa es la convivencia, pero que tú convivas no significa que la forma de vivir, la práctica de vida, lo que se hace y se deja de hacer, tú tengas que hacer lo que hace el otro, ¿no? Una cosa es la convivencia y otra cosa es la connivencia. Y con este mundo no debemos caer en la connivencia. Es un mundo de falsedad y de engaño. Es un mundo de dolor y de sufrimiento. Es un mundo de iniquidad. Es un mundo de sangre hacia los vulnerables y hacia los inocentes. Ahí meto también, porque son lo mismo de vulnerable e inocente, los reinos de la naturaleza. Todo es una enorme ceremonia de dolor y de sangre al servicio de lo satánico y de lo demoníaco. Y ante esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No caer en la connivencia. Y no caer en la connivencia, ¿qué significa? Vivir de otra manera. Sabemos muy bien cómo ellos quieren que vivamos, lo sabemos muy bien. Sabemos cuáles son sus paradigmas, su visión del mundo, sus sistemas de creencias, sus pautas y hábitos de vida. Los conocemos muy bien. El repaso es muy sencillo. Ellos no quieren materialistas, economicistas, nos quieren olvidando nuestra trascendencia, nos quieren totalmente aferrados a una práctica de vida consumista, a una práctica de vida alejada de la naturaleza y con un creciente recelo hacia los demás seres humanos. Esa dinámica de vida del acumulamiento, del atesoramiento, del creer que por tener más mi vida va a ser más plena, el buscar la felicidad fuera cuando la felicidad de verdad está en nuestro interior, en nuestra vida abundante y plena que solo desde lo que somos se puede plasmar. Lo que ellos quieren, su dinámica de vida la sabemos perfectamente. Pues ojo, no caigamos en ello. Vamos a vivir de otra manera. Y esto me lleva a los dormidos y a los despiertos. Podríamos decir que los dormidos son aquellos que optan por mantenerse en la dinámica de los sistemas de creencias y los hábitos de vida
que desde los que manejan el sistema imponen. Es decir, están en convivencia y están también en connivencia con el sistema. Y con relación a los despiertos, oye, pues ojo, y ese ojo al primero que me lo digo es a mí, Jezabel, que conste, el primero que va por delante de ese ojo soy yo el primero. Ojo, porque a ver si los despiertos a lo mejor no vamos a estar tan despiertos, porque yo me examino a mí mismo desde el cariño, no desde la culpa, desde el cariño, desde la búsqueda de la verdad, desde el deseo innato de expandir mi conciencia y mi espiritualidad. Y me paso la prueba del algodón. Oye, yo convivo con este mundo, pero no quiero caer en la connivencia. ¿Puede ser que esté cayendo en la connivencia en algunas cosas en mi vida? Oye, y sin ningún problema te miras, te miras. Puede ser que en cosas como la alimentación estés cayendo en connivencia con este mundo. Puede ser que en la acumulación de bienes materiales estés cayendo en la connivencia con este mundo. Puede ser que en tu forma de relacionarte con los otros estés cayendo en la connivencia con este mundo. Por ejemplo, cuando intentamos imponer la razón. Ojo con esto, ¿eh? Los despiertos tenemos que tener mucho cuidado con esto. Ojo con intentar, no es que yo ya me he dado cuenta, es que yo estoy por encima, es que tú no te enteras, es que tú... Ojo con esto, porque eso también es una forma de violencia. Hay que tener un respeto al proceso de cada cual. Nosotros lo mejor que podemos hacer es dar nuestro ejemplo de vida. Es lo mejor y lo único real que podemos hacer, nuestro ejemplo de vida. Si yo hablo de conciencia y de no caer en la connivencia, pues venga, lo mejor que yo puedo hacer por los que me rodean es precisamente que eso sea verdad y que no sea una falacia. Porque si es una falacia es tremendo, porque entonces no estoy ayudando a despertar, estoy ayudando a que se queden dormidos, porque yo hablo mucho de conciencia y después vivo de una manera inconsciente. Así que los despiertos, sin culpabilidad ninguna, pero sí con conciencia, tenemos que revisarnos un poco de vez en cuando y decir, oye, yo estoy en convivencia con este mundo, no quiero vivir en connivencia con él. ¿Estoy viviendo de alguna forma en connivencia? Y si nos damos cuenta que todavía hay en nosotros tics mentales y emocionales o conductas y comportamientos que caen en la connivencia, pues no pasa nada. Oye, nos damos cuenta y damos un pasito en nuestra autotransformación para irlo dejando atrás, que es de lo que se trata. Finalmente, todo es muy sencillo, querida Jezabel. La nueva humanidad, como se trata de vivir desde lo que realmente somos, desde nuestra dimensión imperecedera, esto se trata ni más ni menos que de ser buenas personas. Es que esto no tiene mucho secreto. Esto se trata de tener una visión trascendente de la vida, la fe. Esto se trata de tener discernimiento, el uso de la razón para darte cuenta de lo que está ocurriendo y a partir de ahí que esa fe, y esa visión trascendente, esa fe y esa razón, ese discernimiento, te ayuden y te den las herramientas para una práctica de vida de ser buenas personas. Como decía Antonio Machado, ser buenas personas en el buen sentido de la palabra bueno. Y ahí yo creo que la prueba del algodón es simplísimo, porque todos sabemos cuando en nuestro día a día somos o no buenas personas. La espiritualidad finalmente es una perfecta mezcolanza de fe y visión trascendente por un lado y de razón y discernimiento por otro, pero todo eso tiene que conjugarse en una práctica de vida siendo buenas personas. Y eso yo creo que has dado con la clave del sentido de la existencia en este mundo. Y fíjate cómo la sociedad efectivamente es trampa y engaño y el hecho de muchos despiertos que presumen de estar despiertos es estar cayendo ahí en una trampa, ¿no? La trampa del ego y de que seguramente si se acomodan en esa imagen que tienen de sí mismos de, yo ya estoy despierto, se están perdiendo mucho camino seguramente de forma consciente. O sea que sí hay que respetar el proceso de cada uno desde la humildad, como has dicho. Ser conscientes, Isabel, que esa minoría muy inteligente, hay que decirlo con claridad, son muy inteligentes, tiene distintas formas de pillarnos, por así decir. Hay una película que aconsejo ver también que se llama Pactar con el Diablo. Así es, muy buena. La interpreta New Reeves y creo que Dustin Hoffman. Al Pacino me parece que era... Al Pacino, perdón. Sí. Tienes toda la razón. Al Pacino, efectivamente. Al Pacino hace de Satanás, ¿eh? Y New Reeves, bueno, de la persona que Satanás intenta captar.
Y es muy interesante verla hasta el final, porque parece que se ha librado New River de que el diablo, Al Pacino, lo atrape, pero hay una escena ya casi al final de la película donde te das cuenta cómo te puede pillar sin que te des cuenta casi de que te está pillando, porque va a lo más civilino, que tiene que ver con nuestro pequeño yo, que tiene que ver con nuestro ego. Y ahí todavía tenemos unos mecanismos de egocentrismos y de egoísmo que se pueden utilizar para sacarnos en definitiva del camino. Cuando hablamos de todo esto, hay que tener en cuenta que los despiertos, si de verdad lo empezamos, yo creo que despiertos en este planeta hay muy pocos, pero en el camino estamos bastantes. Pues bien, si de verdad estamos en el camino de despertar, esto no va de luchar contra este sistema. Esto también es muy importante que lo tengamos en cuenta. Este sistema va a caer porque los ciclos comienzan, se desarrollan y terminan. Y este ciclo va a caer. Aunque a mucha gente le pueda parecer imposible o increíble, este sistema va a caer. Este sistema va a llegar a su final porque, insisto, tiene que ver con la dinámica de los ciclos y, en este caso, de los grandes ciclos evolutivos. Y a partir de ahí, nuestra tarea, por así decir, nuestra labor consciente no es pelearnos contra lo viejo, no es luchar contra lo viejo. Esto no va de lucha y de resistencia. Con la lucha y con la resistencia nos pillan nuevamente. Es una manera de caer en la connivencia. No, es que yo estoy luchando, es que yo estoy resistiendo. No, tú estás siendo pillado de otra forma. Al dormido se le pilla desde su sueño y a ti se te pilla desde una percepción del despertar que no es verdad, porque finalmente sigues mirando atrás, sigues mirando a lo viejo. Es como la mujer de Lot, que cuando ya va hacia la nueva vida, abandonando Sodoma y Gomorra, mira hacia atrás. ¿Qué le sucede? Que se convierte en una estatua de sal, se anquilosa. No miremos hacia lo viejo, no planteemos una lucha, una resistencia, no. En nuestra vida cotidiana, modestamente, con humildad, vamos a ir poniendo nuestro granito de arena de crear lo nuevo, de ser como el anticipo, como el anuncio del nuevo ciclo. De eso va el despertar, querida Jezabel. Insisto, yo no quiero convencer a nadie de nada, pero a veces lloro de corazón cuando veo que personas que se empiezan a dar cuenta lo que hacen es que se enfurecen e intentan luchar, intentan resistirse. Deja que el propio ciclo se ocupe de eso. Deja que la vida, si me permite que me exprese así, se ocupe de eso. Si esto va a caer, tú no te empeñes en ahí, porque eso también es soberbia, eso es orgullo. Eso déjalo en manos de quien corresponde. Y tú ocúpate de que en tu vida cotidiana vayas poniendo la semilla de esa nueva humanidad que tienes que ir haciendo realidad ya en tu vida, porque esa será la forma de que cuando el nuevo ciclo llegue, tú puedas participar en él de manera activa y de manera plena. Sí, porque además lo interesante de esta realidad fractal es que un cambio pequeño realmente es un gran cambio, porque todo está conectado. Entonces hay que empezar por uno mismo y luego en su pequeño entorno, cada uno haciendo lo que pueda. Bueno, a ver, es que se nota en el ambiente, como te decía antes, que quedan 2 telediarios, como quien dice, de este sistema. Pero ¿crees que esa fecha que nos repiten tanto, que casi ya parece programación predictiva del 2030, tiene algo que ver con ese? Porque los que manejan este juego tienen muchísima más información que el ciudadano medio, entonces seguramente deben saber ya, o si participan activamente en ese fin de ciclo, deben saber ya cuándo termina, más o menos, aunque no es, se ha terminado ya hoy, sino que es un proceso progresivo y largo. Pero, ¿qué opinas de esa fecha en concreto? Que se hace tantísimo hincapié. Esa fecha es la que los poderes de este mundo han establecido como referencia para la instauración del nuevo orden mundial. Transhumanismo, infrahumanismo, una humanidad convertida, lo van a intentar, controlada por completo a modo de granja, y ellos han puesto la fecha del 2030 como referencia. A partir de ahí, son inteligentes, ellos van evaluando hasta qué punto el calendario, el programa, se va desarrollando
conforme a lo previsto para que en el 2030 ese nuevo orden mundial sea una realidad. Un nuevo orden mundial donde a la hora de percibir sus señas de identidad hay muchas, pero en fin, hay una muy importante, el sistema de gobernanza global. Ya sabemos que los gobiernos no gobiernan en lo realmente importante, es el sistema, en la minoría que domina el sistema, los que realmente gobiernan el mundo. Es un gobierno en la sombra. Pues bien, el nuevo orden mundial, ese gobierno en la sombra, tiene que dejar de estar en la sombra. Tiene que verse ya con claridad. Forma parte también de la sala de los espejos. Y para ello, las grandes cuestiones no pueden estar en manos de los gobiernos. Tienen que ser llevados a ámbitos de organismos internacionales a nivel mundial que tomen, ya lo hacen bajo cuerda, pero se trata de que ya se haga de manera manifiesta y aceptada, que es también el gran reto que ellos tienen, que la gente además lo acepte. Fíjate que comenzaron con la economía. Hace ya tiempo crearon organismos internacionales, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, organismos de bancos centrales que emiten moneda, la Reserva Federal Americana o el Banco Central Europeo, cuyo dominio va mucho más allá de un país para gestionar un sistema de gobernanza global en materia económica. Han seguido con el ámbito de la salud, todo lo que se ha venido haciendo en los últimos tiempos para que ante situaciones de crisis sanitaria las grandes decisiones sean tomadas no por los gobiernos, sino por la Organización Mundial de la Salud, porque claro, como los problemas son globales, las soluciones tienen que ser globales y bajo esa misma retórica lo que ha pasado en la economía se intensificará, lo que ha pasado en la salud se intensificará, pero tienen que ir también convirtiendo en sistema de gobernanza global más cosas. Por ejemplo, la cultura, por ejemplo, la educación. Eso es lo que en el Pacto del Futuro que se firma, que se acuerda en la Cumbre del Futuro de la segunda quincena de septiembre, es uno de los pilares fundamentales. Dice ese texto que hay que dejar atrás lo multilateral para convertir todo en global. No puede haber una gobernanza multilateral, dice ese pacto por el futuro. Tiene que transformarse en una gobernanza global. Esto es una seña de identidad muy importante de lo que será el sistema que quieren instaurar y han tomado como referencia el año 2030. Y como antes decía, conforme nos vamos acercando a esa fecha, ellos tienen distintos resortes para que si las cosas van bien encaminadas no lo utilizarán, pero si tienen que apretar el botón de una crisis sanitaria, si tienen que apretar el botón de un gran conflicto bélico, si tienen que apretar cualquiera de esos shocks globales del informe al que antes hacía referencia de Naciones Unidas de marzo del 2023 sobre plataforma de emergencia, pues lo irán tocando, lo irán poniendo de manifiesto. Y no quiero dejar aunque sé que son ya muchas cosas, Isabel, pero no quiero dejar de referirme a lo siguiente. Ese nuevo orden mundial, que tiene un pilar fundamental en el sistema de gobernanza global, aunque tiene más cosas, que ellos han tomado como referencia el año 2030, que tienen distintos botones y resortes para ir tocando con el objetivo de que en el 2030 esto sea una realidad, tiene distintos problemas a la hora de llevarlo a cabo. Evidentemente, hay un problema para ellos grave y es que hay muchas personas conscientes que no estamos dispuestos a caer en la connivencia. Es decir, ellos pueden construir lo que les dé la gana, que yo no voy a vivir como ellos quieren. Ellos pueden hacer el nuevo orden mundial, el sistema de gobernanza global, me pueden prometer milongas de el uso de la tecnología para vivir más años porque no sé qué y no sé cuánto, me pueden intentar convencer de que ellos aportan salud cuando en realidad es la industria de la enfermedad. En fin, todo eso lo pueden intentar hacer ellos, pero aquí estamos nosotros para no caer en la connivencia, como decía antes. Bien, intentarán apretarnos por un sitio y por otro, utilizando los resortes que antes decía, pero la decisión finalmente es nuestra porque la vida es responsabilidad de nosotros, de cada uno, al 100%, como decíamos antes. Y junto con eso, hay otro problema para ellos. Y es que desde la dinámica de lo involutivo, de lo satánico, durante siglos la forma de controlar a la gente, al rebaño, como ellos dicen, ha sido lo caliente,
Es decir, nos han venido dominando desde la violencia, desde la opresión, desde la represión, también desde la incitación a emociones, a pasiones, a perturbaciones mentales, todo muy removido, todo muy caliente. Ahora, para el nuevo orden mundial, transhumanismo, tecnologías, mundo virtual y artificial, lo caliente se deja a un lado para que tome protagonismo lo frío. De lo caliente vamos hacia el enfriamiento. La élite que gobierna este planeta lo que intenta es cada vez más generar un contexto de enfriamiento con las tecnologías como gran resorte, como forma de controlar a una humanidad donde hay 8.000 millones de seres humanos, 8.000 millones de almas encarnadas. Pero claro, durante mucho tiempo esa élite ha venido utilizando la estrategia caliente. Y sucede una cosa dentro de la propia élite, que hay miembros de la élite que ese paso de lo caliente a lo frío le cuesta trabajo. Y le cuesta trabajo porque perciben algunos que ese paso a ellos le va a quitar privilegios. Y claro, de lo que está ocurriendo en el seno íntimo de la élite, donde yo creo que no hay más de 50 personas, es difícil de que esto lo veamos, porque no tenemos realmente visión de lo que allí ocurre. Pero claro, ese círculo 1, por así decir, tiene otros círculos alrededor que actúan bajo su dominio. Y el círculo de la política internacional, de la geoestrategia, no es el círculo más importante, pero es uno de los círculos que están en torno al círculo primordial, que nos da pistas muy importantes sobre esta tensión que hay dentro de la élite. Y podemos ver cómo a nivel de la geopolítica mundial hay una tensión entre lo frío y lo caliente. Por ejemplo, se está viviendo en Estados Unidos. En Estados Unidos, elecciones presidenciales el próximo 5 de noviembre. ¿Quién era presidente hace unos años? Donald Trump. Donald Trump, a la hora de la representación de la élite, ¿a qué parte de la élite representa? A la caliente. Claramente es una persona caliente en su temperamento, en su forma de actuar, en su forma de expresarse. Pero es que lo caliente tiene que dar paso ya a lo frío. A partir de ahí, legítimamente o ilegítimamente, la verdad que no lo sé, Biden ganó las elecciones. ¿Y Biden qué representa? Claramente lo frío. Ahora nuevamente Donald Trump intenta salir a escena, intenta volver a recuperar la presidencia de los Estados Unidos. Para la élite que de verdad manda, no la élite que no sé, que está como a paso cambiado, que no termina de ajustarse y está perdiendo poder, para élite que de verdad manda, eso no puede suceder. Yo no tengo ninguna duda que Harris, la vicepresidenta de Biden, va a ganar las elecciones americanas. De una forma o de otra va a ganar las elecciones americanas porque el sistema va caminando hacia lo frío y eso que se ve en el seno de la élite, que se vive en el seno de la élite, pero que no podemos verlo, lo podemos ver en el contexto político internacional. Un contexto político internacional donde China es la gran manifestación de lo que significa lo frío, el enfriamiento. Podríamos decir que es el gran modelo a seguir a nivel mundial cuando hablamos de lo que ellos quieren desde el punto de vista del transhumanismo, del control a través de las tecnologías, de la población, etcétera, etcétera. Y hoy día, a nivel de la política internacional, no estamos hablando de un país cualquiera, tenemos que irnos a las grandes referencias de geoestrategia. Esta tensión que hay entre lo frío y lo caliente es muy perceptible. Esto genera, en el proceso de aquí al 2030, genera tensiones entre ellos que también tendrán que reajustar. Lo que está claro es que los fríos son los que tienen el mando ya en estos momentos y eso cada vez será más claro y más meridiano. Tremendo lo que nos espera. Y ahí para ir terminando, Emilio, de aquí a 2025, que no queda nada ya, más o menos, ¿cuáles crees que van a ser esos pasos de la élite en el próximo año, según tu intuición y punto de vista? Hay un hecho básico, Isabel, que por muy poquito en fecha no estoy en condiciones de responderte. Es lo que va a pasar en la cumbre del futuro. Es decir, si la cumbre del futuro, el documento que ya está en la web de Naciones Unidas, esto no es ningún secreto, uno entra en la web de Naciones Unidas, verá el gran anuncio de la cumbre del futuro y todos los documentos que lo acompañan y se puede acceder al pacto del futuro. Si ellos consiguen aprobar unánimemente, con un
con el gran apoyo de todos los dirigentes mundiales, como ellos dicen, están convocados 193 países. Si ellos consiguen aprobar el Pacto por el Futuro, yo creo que ellos no se ven ante la urgencia de provocar ningún shock. No se ven ante la urgencia inmediata de tener que tocar ningún botón. ¿Entiendes? Es decir, si la cumbre del futuro ellos consiguen lo que quieren, yo creo que lo que nos queda del año 2024 van a ser, entre comillas, más de lo mismo. Es decir, lo que estamos viviendo ahora. Tensiones, sí. Tensiones, además, que para los que están en el territorio son más duras, evidentemente. Desde Ucrania hasta Gaza. Tensiones. Pero esas tensiones no van a precipitar ni un conflicto bélico mundial, ni una nueva pandemia, ni nada que se le parezca. También hay que tener en cuenta que para ellos la fecha del 5 de noviembre es importante, porque se trata de que en el junto con China, ¿no? el gran referente a nivel mundial que es Estados Unidos, en el ámbito político ya lo frío se asiente de manera definitiva. Entonces yo con la cumbre del futuro por un lado y con las elecciones norteamericanas del 5 de noviembre por otro, barrunto que de aquí a Navidad no va a pasar nada especialmente fuerte. Para el 2025 no me atrevo todavía a dar una especie de prognosis, Isabel. Habrá que tener conocimiento cierto de cómo termina la cumbre del futuro, habrá que tener conocimiento cierto de cómo terminan las elecciones norteamericanas y a partir de ahí estar atento porque ellos siempre nos dan señales a través de sus voceros, a través de sus portavoces. El señor Bill Gates se caracteriza mucho por ser el vocero número 1 de la élite y quizás pues a finales de año si estuviéramos en condiciones de decir cómo va a ser el año 2025. En estos momentos mi única predicción es que el año 2024, este último cuatrimestre, va a estar marcado por la cumbre del futuro y por las elecciones americanas y que viviendo las tensiones que estamos viviendo, pero no va a haber ninguna especie de shock especialmente importante. Y ya última pregunta y terminamos y te dejo ir. Muy agradecida, por cierto, por tu presencia aquí, por toda la información que nos has facilitado, que además era mi intención que toda la gente que sigue este canal y que tiene inquietudes tuviera un poco de conocimiento sobre ese punto de vista geopolítico y de la situación actual, para eso, para que vayan pensando, discerniendo y preparándose y que no se dejen engañar y que confíen en su propia intuición. Entonces, para terminar, te quería preguntar precisamente eso, aparte del consejo de permanecer en el centro del huracán, ¿qué más consejos les dirías a las personas que vean este vídeo para que estén preparados ante lo que venga, sea frío, caliente, apocalíptico o no? Pues se trata, se me ocurre a bote pronto escuchando tus lindas palabras, Isabel, se trata de cultivar. Es el momento de cultivar. No es el momento de quedar presas del pánico, por tanto no es el momento de la inacción, no es el momento de una acción de resistencia, de lucha, de destrucción, no es el momento de una acción de cultivo. Lo primero que tenemos que cultivar es a nosotros mismos. Y ese cultivo es el cultivo del alma. ¿Qué es lo que significa cultura? El cultivo del alma. Está en su etimología, el cultivo del alma. Recordar lo que realmente somos cada vez más. Que no somos el Emilio de turno, que somos mucho más. Hombre, que Emilio es magnífico porque es el coche que como conductor estoy usando para vivenciar la experiencia humana, pero que somos más. Ese cultivo del alma, desde la memoria de lo que somos, es fundamental. El cultivo también en nuestras relaciones con los demás. Relaciones que se basen más en la armonía, en la empatía, en el cariño. Que aunque las personas no piensen como nosotros, tengamos hacia ellos siempre una mirada amorosa y comprensiva. Que aunque incluso, no solamente es que no piensen como nosotros, sino que incluso si de alguna manera arremeten contra nosotros, nos insultan, nos ningunean, empiezan a quitar espacios de lo que ha sido hasta ahora nuestra vida cotidiana. Todo eso lo entendamos como parte del proceso, como parte de la sala de los espejos, en este caso a nivel personal, y lo vivamos con armonía y con confianza en la vida.
que no caigamos nunca en la desesperación, en la frustración, que no caigamos nunca en la tensión, en la cólera y en la ira. Y si caemos, no pasa nada, nos volvemos otra vez a recomponer, porque de vez en cuando nos vamos a caer, pero no pasa nada. En este sentido, cada fracaso es un éxito. Si no nos caemos en el fracaso, si el fracaso nos sirve para que nos recompongamos y sigamos avanzando, cada fracaso es un éxito. Igualmente creo que es muy importante cultivar la alegría de vivir. Y para esto creo que es fundamental recuperar el contacto con la naturaleza, enormemente significativo para mí. Es muy importante que miremos el cielo nocturno, las estrellas y los astros. Es muy importante que miremos la naturaleza, el parque más cercano a nuestra casa, que recuperemos ese contacto con la naturaleza en los tiempos que tengamos de ocio, yo qué sé, en los fines de semana, en periodos vacacionales, que recuperemos el contacto con la naturaleza, porque ahí hay una vida maravillosa que nos está gritando permanentemente acerca de lo que la vida es de verdad, y que eso nos vaya llenando de una alegría íntima, que no es una alegría de esta de dar saltos como loco, ¿no? Es una alegría íntima, es un contentamiento, es una felicidad incausada. Creo que esto también es muy importante. Y desde luego vivir compasivamente, con la mano tendida. Esto no significa caer en el buenismo, no. Hay que también, cada uno tenemos que saber hasta dónde podemos llegar, cuál es la ayuda que podemos dar, pero hay que estar con la mano tendida y no permitir que la mente se cree grandes mundos, porque lo importante es estar atento a la vida. Hay personas que me dicen, sí, Emilio, yo estoy en actitud de servicio, pero me gustaría saber esa actitud de servicio, esa mano tendida, ¿cómo lo tengo que plasmar? No, si tú no tienes que plasmarla, deja que la vida te ponga por delante, porque te lo va a poner las situaciones para que tiendas la mano. La vida se encargará. Dice, pues que ahora mismo no la está poniendo la vida por delante. Bueno, pues será que no corresponde, por tanto. Pero no tengas ningún tipo de duda que la vida te pondrá la situación, te pondrá la persona, te pondrá la circunstancia o las personas o las circunstancias para que esa mano tendida la tengas ahí. Lo importante es mantener esa compasión, fundamentalmente hacia los inocentes y a los vulnerables, enormemente importante, con esa mano tendida. Y no me cansaré de repetirlo, lo decía antes, oye, vamos a ser buenas personas, vamos a ser de verdad buenas personas, con esa visión trascendente de la vida y sabiendo además que esto no es permanente. En la vida todo es movimiento, los movimientos nos lo enseña el universo entero, en la vida todo es movimiento. Los movimientos se expresan siempre en ciclos. Y el ciclo humano que estamos viviendo es un ciclo agotado, que está terminando y que va a dar paso a un nuevo ciclo. Vamos a vivirlo como se merece, con esa alegría íntima a la que hacía referencia y con esa confianza. Eso es, ahí, vibrando alto, haciendo lo que podamos, con el corazón abierto y dejándonos sorprender por esta aventura que es la vida, ¿no? Pues muchísimas gracias, Emilio. Aquí hablabas de manos tendidas, aquí en este canal yo te tiendo la mano para cuando quieras volver, esta es tu casa, y todas las personas que nos escuchan que quedaron encantadas la otra vez, lo mismo, también te tienden la mano, y si te has sentido a gusto, para mí será un placer que vuelvas dentro de unos meses y sigamos analizando este gran misterio que es la vida. Magnífico, Isabel. Pues así será. Muchísimas gracias a ti y a todos los amigos y amigas de tu canal. Gracias. Y gracias por tu valentía, que este es un tema que, bueno, ya está a la vista, como decías, pero aún así es delicado hablarlo. O sea que te agradezco tu valentía y tu generosidad al compartirlo con todos nosotros. Muchas gracias, Isabel. Y nos vemos pronto, espero. Así es. Y bueno, quería compartir este programa 20 especial con este grandísimo invitado y traerlo aquí ante todos vosotros. Creo que es un programa trascendente, importante, interesante, y me gustaría que os quedarais con todas las claves que nos ha dado Emilio, sobre todo el estar preparados, el estar tranquilos, el estar conscientes, utilizar el discernimiento, utilizar esa brújula interior para distinguir el camino correcto, y sobre todo eso con calma y con equilibrio. Y bueno, ya sabéis que aquí tendréis en este canal, va a ser una lamparita de luz encendida, un hogar pequeño al que podéis acudir siempre cuando necesitéis un poco de ayuda a través de la música para encontrar y reconectar con vuestra voz interior, encontrar calma, encontrar inspiración, encontrar fuerzas para seguir. Así que aquí tenéis el canal de vuestra hermana Jezabel y nos vemos en la próxima. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de este programa tan interesante. Hasta la próxima a todos.